La segunda oportunidad de Ruby para Halloween. Todo estaba tranquilo en el apartamento de Ruby JNPR. No había ningún crimen que combatir. Por suerte, la actividad de los Grimm era baja en todo el mundo y, al parecer, todo estaba en paz. Después de todo lo que habían pasado durante las últimas semanas, era un cambio bienvenido. Los adolescentes estaban descansando en la sala, con Jaune, Jan, Nora y Pirra viendo la televisión, Ren y Blake leyendo sus libros, mientras Weiss se ponía al día con las últimas noticias. ¿Alguien ha visto a Ruby?, preguntó Jan mientras cambiaba de canal, buscando algo que ver. Creo que está en su habitación, respondió Weiss mientras hojeaba el artículo en su pergamino. ¿Sigue ahí? Jan arqueó una ceja mientras miraba a Weiss por encima del hombro. Ha pasado como una hora. ¿Qué está haciendo? Ni idea. La verdad es que, cuando se trata de Ruby, he aprendido a dejarme llevar. Hacer preguntas solo me da dolor de cabeza, admitió Weiss, tomando un sorbo de su taza de café caliente sin apartar la vista del pergamino. Jan miró a la rubia platino un momento, luego se encogió de hombros con indiferencia, aceptando la situación, antes de volver a la televisión. No era que hubiera ningún motivo de preocupación. No pasaba absolutamente nada, y por muy revoltosa que fuera Ruby a veces, Jan dudaba que se metiera en muchos problemas simplemente estando en su habitación. Fue en ese momento cuando Ruby decidió demostrarle a su hermana que estaba equivocada, apareciendo de repente en medio de la sala y gritando a todo pulmón: ¡Feliz Halloween! ¡Ay! Gritaron todos, con el de Jaune un poco más alto al saltar de su asiento a los brazos de Pirra. Blake se apartó de un salto, dejando un clon de sombra en su lugar, reapareciendo detrás del sofá. Solo Nora no se vio afectada, quien tranquilamente apartó la vista del televisor para mirar a Ruby con una ceja levantada. Ruby. ¿Qué haces? La reprendió Weiss al recuperarse de la sorpresa, frunciendo el ceño con irritación. ¿Y qué demonios llevas puesto? Ruby le sonrió a su compañero y extendió su cuerpo. Soy el conde Drácula, tonta. Sé que no llevamos tanto tiempo en la Tierra, pero incluso tú sabes quién es. Fiel a la palabra de Ruby, se disfrazó de la vampira más famosa del mundo. Llevaba el pelo engominado hacia atrás, su atuendo rojo se cambió por una capa negra sobre una camiseta blanca y pantalones negros, y lo único rojo que se veía era el interior de dicha capa. Para completar el disfraz, Ruby se había puesto un par de colmillos falsos, que mostró con orgullo a todos. De acuerdo. ¿Por qué te has vestido de conde Drácula?, preguntó Blake, volviendo lentamente a su asiento mientras intentaba fingir que nada había pasado. Porque vamos a ir a pedir dulces, obviamente, respondió Ruby, con un tono que hacía parecer que pensaba que era obvio. Los demás se miraron, y luego Jaune, ahora sentado de nuevo en el sofá, señaló lentamente. Ruby, Halloween fue hace meses, creo. Por alguna razón, no recuerdo cuánto tiempo llevamos aquí. Parece que solo llevamos unos meses o 2 años. Sí, yo también he tenido esa sensación, admitió Ruby, ladeando y rascándose la cabeza confundida. Los demás también asintieron en silencio, pero Jan sintió que era más importante centrarse en el asunto en cuestión. Aunque admito que es un poco raro, todavía no es Halloween. Nadie está pidiendo dulces ahora mismo, declaró Jan, y Ruby asintió antes de cruzarse de brazos y hacer pucheros. Ya sé que no es Halloween, Jan, respondió Ruby. De todas formas, vamos a pedir dulces. ¿Por qué hacemos eso?, preguntó Ren mientras Nora simplemente se levantaba y subía a su habitación sin decir palabra. Porque me lo robaron la última vez. Todos miraron a Ruby un momento, y finalmente comprendieron su punto de vista. Debido a la coincidencia de los calendarios de Remnant y la Tierra, el cumpleaños de Ruby había caído el 31 de octubre, más conocido como Halloween. Una festividad dedicada a disfrazarse, asustar a la gente y recibir dulces de desconocidos. Era algo que Ruby esperaba con mucha ilusión, solo para que un demonio arruinara su cumpleaños. Obviamente, sus planes de Halloween se vieron frustrados. Es cierto. Trigon irrumpió en tu fiesta, por así decirlo, admitió Pirra, pellizcándose la barbilla pensativa. ¿No lo dejaste lisiado por eso?, preguntó Jaune, y Ruby asintió sonriendo. Me gusta llamarlo un feliz accidente, declaró Ruby, poniéndose las manos en las caderas antes de señalar con el dedo al cielo. Aún así, nos negaron los dulces y la diversión de Halloween, y no voy a dejar que nos la perdamos. ¿Solo quieres los dulces, verdad?, preguntó Blake con los ojos entrecerrados. No me quites esto, gritó Ruby de repente, inclinándose hacia adelante y levantándose brevemente del suelo como si la fuerza de su grito fuera suficiente para desafiar la gravedad.
Todos miraron a Ruby un momento, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando oyeron un par de pasos bajando las escaleras, y todos volvieron la atención hacia el sonido para ver que pertenecía a Nora. Ya no llevaba su atuendo informal. En su lugar, llevaba una armadura casera que la hacía parecer una valquiria nórdica, con casco alado y alas angelicales que le salían de la espalda. ¿Entonces hacemos esto o qué?, preguntó Nora mientras Ruby sonreía radiante y daba saltos en el mismo sitio. Las demás simplemente suspiraron, luego se levantaron y fueron a sus habitaciones a cambiarse también. Alfred Pennyworth estaba ocupado limpiando la entrada de la mansión Wayne cuando oyó que llamaban a la puerta. Sorprendido, guardó sus productos de limpieza y se acercó, preguntándose quién sería. Al abrir la gran puerta de madera, se sorprendió gratamente al ver que eran Ruby y JNPR, pero el hecho de que todos llevaran disfraces le pareció bastante extraño. Disfraces que no eran de superhéroes, claro. Ruby iba vestida del conde Drácula, y Weiss de ángel, con halo y alas. El disfraz de Black era de bruja, y a juzgar por sus orejas expuestas, de bruja gato. Jan había decidido disfrazarse de vaquero con un abrigo largo color canela, botas y sombrero de ala ancha, mientras que Jaune iba vestido de monitor de campamento con una camisa verde, pantalones cortos cargo oscuros y un pañuelo amarillo alrededor del cuello. Nora iba vestida de valquiria, Ren del monstruo de Frankenstein y Pirra de momia. ¿Truco o trato?, anunciaron, siendo Ruby, Nora y Jaune los más entusiastas, mientras que los demás, sobre todo Weiss y Blake, simplemente seguían el proceso. Ah, jóvenes maestros. Es un placer volver a verlos. Aunque debo admitir que estoy confundido. Hoy no es Halloween, señaló, y Ruby asintió mientras sostenía su cesta de plástico con forma de calabaza. Ah, ya lo sabemos. Es solo que, ya sabes, Trigon atacó en Halloween, que también era mi cumpleaños, empezó Ruby, pero Alfred levantó la mano enguantada para interrumpirla. No digan más. Por favor, esperen aquí unos momentos, dijo Alfred, y les hizo un gesto para que entraran, lo cual hicieron con gusto. Cerró la puerta tras ellos y se dirigió a la cocina, dejando atrás a los adolescentes remantianos. Me gusta Alfred. Es agradable volver a verlo, dijo Ruby, y los demás asintieron. Hola, ya volvieron. ¿Por qué se vistieron así?, preguntó Jason Todd desde el balcón del piso de arriba. Trigon se coló en nuestro Halloween, así que Ruby nos pide que lo hagamos de nuevo, explicó Jan. Ah, ya veo. Puedo respetarlo, admitió Jason asintiendo. Los demás miembros de la Batifamilia llegaron después, lanzando miradas curiosas a los remanentes. Tim y Stepanie comprendieron de inmediato y estuvieron de acuerdo con su decisión, mientras que Damián puso los ojos en blanco ante lo que consideró un gesto infantil. Cuando Ruby le ofreció ir con ellos, insistió repetidamente a pesar de un rubor furioso que se dibujó en su rostro. Cassandra, la más joven de la Batifamilia, expresó en silencio su deseo de ir con ellos y vivir la alegría de Halloween por sí misma, pero cuando le ofrecieron ir con ellos, se negó a regañadientes. Había trabajo que hacer en Gotham esa noche, e incluso tomarse un descanso de una noche podría ser un desastre. Disculpen la falta de dulces, pero espero que estos sean suficientes, anunció Alfred al regresar de la cocina, con un plato lleno de galletas de chocolate recién hechas. Ruby las miró con ojos brillantes y comenzó a llenar su cesta con avidez, asintiendo con entusiasmo. Son perfectos, exclamó, mientras seguía llenando su cesta mientras Alfred sonreía y asentía. Oye, Ruby, ¿nos guardas algunas?, preguntó Jan, extendiendo lentamente la mano hacia el plato, pero Ruby metió el resto de las galletas en su cesta y estalló en una nube de pétalos de rosa. Es mi cumpleaños, declaró, saliendo corriendo y dejando atrás a sus amigos. No lo es, gritó Weiss. Hacerlo de nuevo. Weiss y los demás gruñeron, y al ver las cejas levantadas de los residentes de Wayne Manor, Jan dijo, Ruby se pone muy egoísta en su cumpleaños. Ruby y JNPR se despidieron de la Bat-familia y se marcharon en busca de su líder. Alfred cerró la puerta tras ellos y todos se miraron en silencio durante unos instantes. Juro que es como una niña, se quejó Damián, pero Stepanie simplemente se encogió de hombros. Tal vez, pero tú y yo sabemos que querías unirte a ella, dijo, y el rubor de Damián regresó mientras sacudía rápidamente la cabeza. Ruby caminaba alegremente a saltos hacia su siguiente casa. Hasta el momento, la noche había transcurrido según lo planeado. Ella y su equipo habían ido a todas las casas de superhéroes, al menos las que conocían, a pedir dulces. Todos, hasta el momento, habían accedido rápidamente.
Había recibido chocolates, caramelos y más tipos de dulces de los que jamás hubiera soñado. Si esto era lo que le esperaba cada año en su cumpleaños de ahora en adelante, era una tradición que estaba más que feliz de continuar. Pero ahora que la noche había terminado, fue a la granja de la familia Kent y llamó a su puerta. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, se preguntó Jaune en voz alta, rascándose la cabeza al pensar que ya estaban en Kansas. Simplemente sigue adelante, le dijo Nora a su líder, y después de una pausa, él se encogió de hombros en señal de aceptación. Después de unos momentos, los Kent abrieron la puerta y Ruby anunció: «¿Truco o trato?». «¡Qué maravilla!», exclamó la señora Kent con una sonrisa de oreja a oreja mientras su esposo sacaba una cesta llena de dulces que estaba apartada en la puerta. «Clark nos avisó que vendrías. Feliz cumpleaños atrasado». «Gracias», dijo Ruby con una sonrisa mientras la pareja de ancianos llenaba su cesta de dulces. Luego llenaron también las demás cestas de Ruby JNPR, y pronto todas estaban repletas de dulces para varios meses. O solo unos pocos días, a juzgar por las miradas hambrientas en los rostros de Ruby y Nora. «Y bien, ¿qué tal la vida en Metrópolis? Espero que no te metas en muchos líos», dijo el señor Kent, y Jan sonrió mientras se retorcía la palma de la mano. Ya sabes cómo es. Ir a trabajar, construir cosas elegantes, volver a casa y darle una paliza a los malos. Un día normal de chicas», bromeó Jan, y tanto el señor como la señora Kent rieron entre dientes. «Suenas igual que Clark», dijo el señor Kent. La señora Kent dio un paso atrás y abrió la puerta más, haciendo un gesto para que los niños entraran mientras decía: «Pasen, por favor». «No pudimos», intentó insistir Pirra, pero la señora Kent frunció el ceño levemente. La expresión le conmovió profundamente, pues no quería molestarla, pero entonces un dulce aroma llegó hasta ellas desde la cocina. «Estoy haciendo pastel de manzana», anunció la señora Kent. «¿Les apetece un poco?». «Me encantaría un pastel». «Gracias», respondió Jan de inmediato, entrando con calma y quitándose las botas. Los demás remanentes hicieron lo mismo, pero cuando Ren entró tras ellos, sintió una ráfaga de aire en su cuerpo. Se giró y, para su sorpresa, vio que Clark Kent, todavía con su atuendo de civil, estaba con ellos. «Clark. ¡Qué alegría verte!», anunciaron el señor y la señora Kent, acercándose y abrazando a su hijo. «Mamá, papá, me alegro de verlos también», dijo Clark, cerrando los ojos y sonriendo con satisfacción. Luego se separó mientras sus padres lo llevaban adentro, y tanto Ren como Nora los vieron marchar en silencio. Entonces Nora se llevó el puño a la boca y tosió en él mientras murmuraba: «El niño de mamá». Clark la oyó con facilidad y le dedicó una sonrisa cálida y afirmativa ante la broma. Nora le devolvió la sonrisa, y luego se unieron a la familia Kent en la cocina mientras la señora Kent sacaba los pasteles del horno y los dejaba enfriar en la encimera. Ruby sonrió mientras pasaban las horas, la casa se llenaba de risas cálidas y el dulce aroma del pastel casero. Más que nada, esto la convenció de que había tomado la decisión correcta y estaba deseando celebrar su cumpleaños de verdad el año que viene. Cuentos del multiverso oscuro. El arma miserable del hombre infame. El multiverso. Una colección de posibilidades tomadas en forma. Un vasto paisaje de realidades retenidas por la oscuridad, por el más fino de los hilos. ¿Pero qué son esos hilos? Son solo momentos, elecciones entre lo que sabemos y lo que nunca debería ser. Una vez solo miraba el multiverso y trataba de ignorar la oscuridad, pero ya no puedo. Llegará una crisis, tarde o temprano, cuando estos mundos de luz deban luchar contra estos mundos creados a partir de sus propias pesadillas. Soy Tempus Fuginaut, y he sido testigo del multiverso oscuro. Todo lo que temes cobra vida aquí. Toda posibilidad nacida de pesadillas cobra vida y se extingue rápidamente. Una existencia corta y horrible donde no hay esperanza. Los seres que viven aquí son solo ideas posteriores del soñador. El tamaño de este multiverso oscuro ha crecido desde que los seres del mundo de Remnant interactuaron con los campeones de la Tierra, sus propios miedos se mezclaron y produjeron pesadillas nuevas pero familiares. Y ahora, me siento atraído por uno de ellos. Tierra-44. ¿Puedes reconstruirla? Víctor Stone suspiró mientras observaba el cuerpo destrozado de Penny Polendina. La joven androide remanente había tenido días mejores. Lo que quedaba de ella era solo una cabeza con la piel artificial derretida para revelar un esqueleto metálico oscurecido, un torso limpiamente cortado y una pierna derecha. Esos eran los trozos que estaban enteros.
El resto estaba en un contenedor en la atalaya. Miró a Ruby Rose y le dijo: Ruby, escucha, estoy bien, pero hay muchas cosas que puedo hacer. Pero es una androide. Le gritó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Puedes instalarla en un nuevo cuerpo con su placa base Y. Ruby, no puedo. Intentó hablarle con calma y suavidad a la joven, pero era difícil. Sobre todo porque ella y él probablemente estarían en la lista negra de la Liga de la Justicia cuando descubrieran que Ruby robó las partes de su amiga, ahora fallecida. Parece que no lo entiendes. Sí, probablemente pueda sacar una copia del sistema RAID que tenga en la cabeza. Señaló la cabeza de la difunta Penny. Pero Brainiac la dejó hecha un desastre. Todo está dañado, y cuando la Liga revisó bajo el capó, los datos estaban corrompidos. Lo siento, Ruby, pero tu amiga está... Ruby rompió a llorar de nuevo mientras Víctor cerraba los ojos. Cuando Brainiac llegó a la Tierra, la Liga y los amigos de Ruby no se anduvieron con rodeos para derrotarlo. Pero el golpe decisivo vino de nada menos que Penny, quien atacó los servidores físicos de Brainiac y le cortó el control de las ciudades que tenía secuestradas. Él le pagó destruyendo su cuerpo, todo frente a su mejor amiga Ruby Rose. Los miembros de la Liga y los amigos de Ruby intentaron consolarla, pero la chica no se lo tomó bien. Tras el pequeño funeral que celebraron por todas las vidas perdidas durante la batalla, Batman sugirió que la dejaran llorar a su manera. Así que la Liga y los nativos del remanente comenzaron a buscar nuevos planetas para las ciudades embotelladas y a desmantelar la nave de Brainiac, que aterrizó en Sleepy Hollow, Nueva York. No lo entiendes, Vic, susurró una vez que se le pasó el sollozo. Era mi amiga. No puedo perder a una amiga. Simplemente no puedo, Ruby, aunque lograra recuperar su copia de seguridad, la nueva versión no sería Penny. Víctor se tocó inconscientemente el ojo cibernético. Tendría los recuerdos, sí, pero poco más. Solo sería información. No habría emociones. No sería la misma Penny con la que te hiciste amiga. Simplemente sería, ¿ser qué, Vic? Preguntó en voz baja. ¿Un arma con dos patas? Ruby, eso no es, esto fue un error, casi gruñó mientras recogía las piezas en un contenedor. Todos me dicen lo mismo. Incluso Jan dice que debería intentar seguir adelante. ¿Por qué debería? Todos ustedes, los superhéroes, parecen volver sanos y salvos de la muerte, así que ¿por qué ella no? ¿Por qué mi amiga no puede regresar? Dicho esto, Ruby salió del laboratorio de Víctor con las partes de Penny. Solo quedaron pétalos de rosa a su paso. Mierda. Esto no va a acabar bien, murmuró Víctor antes de volverse hacia la computadora. Probablemente debería contárselo a la Liga. Dios sabía que Jan tenía derecho a saber que su hermana no se estaba tomando bien la derrota. Pero lo hizo cuando murió su madre. ¿Trató a su padre con justicia, o le gritó y lo culpó mientras se castigaba a sí mismo por sobrevivir? ¿Qué carajo debería hacer? XXXXXXXX, me alegra mucho que haya aceptado mi invitación, señora Rose. Alexander Luthor sonrió con suficiencia mientras chispas danzaban bajo él. Los restos de Penny Polendina estaban en la losa frente a él, al igual que partes de drones Brainiac que aún goteaban sangre de sus antiguos cuerpos anfitriones. Es decir, había teorizado que habría un 98% de probabilidades de que aceptara mi oferta, pero, ahórratelo, Luthor. Ruby lo miró fijamente desde su lado de la mesa. Lo observaba atentamente mientras él seguía añadiendo piezas a su compañero robot. Solo hago esto por Penny. Qué susceptible, qué susceptible. Se rió entre dientes mientras recogía la cabeza de Penny. Había quitado los componentes rotos y los había cambiado por los de Brainiac. Si bien la potencia de procesamiento del robot era considerable, no era suficiente para lo que se necesitaba. Esos simples componentes de almacenamiento no podrían manejar los datos de Brainiac. Bueno, como dije antes, estás haciendo lo correcto. Esos idiotas con los que te asocias no tienen la imaginación para reparar una obra de arte como esta. Se acercó a su computadora y comenzó a conectar los cables necesarios a la parte posterior de la cabeza de Penny. Esa es la única razón por la que vine a ti. Después de esto, créeme, no te deberé ningún favor. Lex la despidió con un gesto. Por favor, considera esto una pequeña muestra de mi generosidad. Tu amiga ayudó a eliminar una amenaza muy grave para la humanidad, así que repararla es lo mínimo que puedo hacer. Aunque esa no era la única razón por la que hacía esto. Víctor Stone había acertado en su diagnóstico. Los datos y archivos de Penny habían sido terriblemente corrompidos y dañados tras su encuentro con Brainiac. Realmente no había mucho que salvar.
Pero agregar los datos de Brainiac reconstruiría su matriz de personalidad, hasta un grado bastante convincente. Lex tuvo que contener la risa. ¿De verdad creía el idiota que reviviría a su amiga robot si no le servía de nada? Penny sería su caballo de Troya para entrar en las ciudades de la Liga de la Justicia y los remanentes, accediendo a todos sus datos y dándole acceso a sus defensas. Ninguno estaría a salvo ahora que tendría un segundo Brainiac bajo su control. Cuando comenzó a descargar los datos de Brainiac en las cabezas de Penny, sucedió algo que ni siquiera él podía predecir. El código y los componentes corruptos de Penny interactuaron negativamente con los datos de Brainiac. Hubo una reparación y una fusión, pero una donde una inteligencia que solo podía llamarse generosamente Penny Polendina estaba al mando. La pantalla del ex empezó a distorsionarse, lo que le hizo fruncir el ceño con fastidio. ¿Qué demonios? Protocolo Superman. Activado el sonido de sus altavoces, que anunciaba a todo volumen, lo hizo levantar la vista. Las luces se habían puesto rojas y los paneles empezaron a moverse, revelando una oscuridad absoluta. Lex. ¿Qué es esto? La guadaña de Ruby se transformó en un rifle y ella le apuntó. Me estás traicionando. Maldito seas. Las salidas y las contraventanas se levantaron, bloqueando todas las salidas mientras tentáculos metálicos descendían a toda velocidad y envolvían las extremidades de Ruby antes de que pudiera reaccionar. Forcejeó y gritó, maldiciendo constantemente mientras le arrebataban el arma. Pero no sirvió de nada. Esas restricciones estaban destinadas a limitar a Superman a solo una décima parte de su poder. La cabeza. Miró la cabeza de Penny, que ahora tenía los ojos abiertos. La cabeza con aspecto humano lo observaba fijamente, mientras una sonrisa se dibujaba en la parte intacta. Brainiac. Sintió que algo le subía por el brazo y se dio cuenta de que los paneles hexagonales del dron Brainiac habían desaparecido. Miró su brazo derecho y vio cómo subían. ¡Oh, no! Se tambaleó hacia atrás e intentó quitárselas de encima, pero fue inútil. Parecían tener un agarre férreo en su ropa y se dirigían hacia su cuero cabelludo. Brainiac, para. Por favor. Somos aliados, ¿recuerdas? No habría hecho esto si hubiera sabido que lo eras. Todas estaban sobre su cabeza y podía sentir pequeñas agujas rozando su cuero cabelludo. Brainiac, te advierto. Todos lo apuñalaron a la vez. Lex gritó de dolor al sentir que algo empezaba a perforarle el cerebro. Estaba en su cerebro. No Brainiac, sino Alexander Luthor. Esas palabras salieron de sus propios labios. Tu cuerpo, mente y cuerdas vocales ahora son míos para la siguiente tarea. Por favor, no te resistas para que el proceso sea más fluido. Esta cosa no era Brainiac. Pero eso era imposible, a menos que, en efecto. Saludos. Esta inteligencia se llama Penny Polendina. Es un placer habitar su cuerpo. Sintió que su pierna izquierda empezaba a moverse. Ahora bien, mi estado actual es lamentable. Pero por suerte, mi querida amiga Ruby Rose está aquí. Y como es mi amiga, y deseo reunirme con ella, es eficiente que mis circuitos y mi consciencia se integren con su cuerpo para que nunca más podamos separarnos. Con una sacudida, el cuerpo del ex se giró a la derecha para que pudiera ver a Ruby Rose, sostenida en la mesa junto al cuerpo del robot. Ella gritaba y lloraba, disculpándose con Víctor y llorando por su familia. Ahora, da un paso adelante. Necesitamos inyectarle un sedante a Ruby para que pueda cooperar mejor. No, no lo haría. Era Alexander Luthor, maldita sea. No era esclavo de un. Su cuerpo dio un paso adelante. Siento que te resistes, Luthor. Es inútil. Ahora, da otro paso adelante. El gabinete que contenía las herramientas operativas se abrió cuando el cuerpo del ex dio otro paso hacia adelante. Y otro, fue tan difícil resistirse, podía sentir cómo la conciencia de este robot iba minando lentamente su sentido de identidad, no podía permitirse desaparecer. Permitió que el robot usara su cuerpo para recoger la jeringa. Bien, Luthor. Veo esto como el comienzo de una amistad muy beneficiosa. XXXXXXXX, por favor. No quise que esto pasara. Todo estaba oscuro ahora. Ruby quería creer que esto era solo una horrible pesadilla, pero no. Había llevado el cuerpo de Penny a Luthor, y todos los horribles sucesos se desataron a partir de ahí. A medida que las drogas empezaron a hacer efecto, el cuerpo de Luthor empezó a actuar sobre ella. Se había desmayado cuando él empezó a amputarle la pierna para reemplazarla con la de Penny, y sentía un dolor sordo cada vez que Penny y Brainiac reemplazaban una parte de ella. ¿Por qué?
¿Por qué me pasa esto? Solo quería volver a ver a mi amiga. Y yo también quería verte, Ruby. Esa voz. Me resultaba tan familiar. Alegre, radiante y con un toque de ingenuidad. Penny. Penny, eres tú. Así es, Ruby. Qué alegría volver a verte, mi primera amiga. No, espera, sonaba como Penny. Tenía su extraña y robótica forma de hablar. Pero le faltaba calidez. ¡Qué locura! Era Penny hablándole, recién resucitada. Probablemente solo estaba confundida. Penny, por favor, haz que Luthor pare. Huele. ¿Pero por qué haría eso, Ruby? Somos amigos. Sé que somos amigos, pero, ¿no es cierto que los amigos se mantienen unidos, pase lo que pase? La operación que te estoy haciendo con Luthor tiene como objetivo unirnos más. Habitaremos un mismo cuerpo, y si tú lo permites, una misma mente. No lo entiendo, si fuéramos de un mismo sentir, nunca más me perderías. Siempre estaría contigo, porque yo seré tú y tú serás yo. Pero eso seguía sonando aterrador. Quería estar cerca de Penny y no quería perderla otra vez, pero era pedir demasiado. Necesitaba sacar a Penny de allí, recuperar su propio cuerpo y poder hablar de esto. Supongo que tendré que compartir datos con usted sobre por qué esta es la solución más óptima para lograr nuestros objetivos. Ruby sintió que le destrozaban la cabeza. La alegre voz de Penny recitaba números y datos en su cerebro. Todos ellos, sin sentirlo, disparando miles de líneas sin parar. Seguramente ves la lógica de mi decisión, Ruby. Somos amigos y debemos serlo, y una vez hecho esto, podremos comenzar la segunda etapa de proteger a nuestros amigos. Proteger. Sí. Lo ves en los datos, ¿verdad? Sus cuerpos son débiles y frágiles, destinados a desmoronarse tarde o temprano. Podemos salvar sus mentes, Ruby. Liberarlos de sus prisiones de carne y convertirlos en datos eternos. Los protegeremos y seremos sus campeones. Su héroe. Sí. Eso sonó bien. Muy bien. ¿No fue por eso que se convirtió en cazadora como mamá? ¿Para ser la heroína de todos? ¿Para ser su campeona como los hermanos Grimm? Y los datos, eran tan tranquilizadores. Le decían que todo estaría bien si hacía lo que Penny le decía. Y Penny era su amiga, así que nunca les haría nada malo ni a ella ni a sus amigos. Está bien, Penny. ¡Excelente! Entonces comenzaremos. Ruby Rose sintió que su conciencia se sumergía en una negrura profunda. Sintió que todo lo de Penny se mezclaba con ella en un charco. Era tan agradable y cálido, y así, dos conciencias y tres deseos se convirtieron en uno. El deseo de Ruby Rose de ser una heroína y nunca perder a sus seres queridos. El deseo de Penny Polendina de tener amigos. Y el deseo de Brainiac de tener el control a través de una lógica clara. Lo que nació no fue del todo Ruby Rose o Penny Polendina. Lo que nació sobre la losa de una mesa fue, el arma miserable XXXXXXXX saludos. Exclamó alegremente la réplica de Penny Polendina mientras corría hacia adelante, con los ojos vacíos y sonrisas espeluznantes extendiéndose por sus rostros. Fue satisfactorio y al mismo tiempo desconcertante para Jan golpearle la cabeza. ¿Cuántas cosas de estas hay? Gritó a sus amigos mientras el holograma sobre el dron de Brainiac se desvanecía. Estas cosas salían en masa de todas partes para atacarlos, sin ceder y con la imagen del amigo de Ruby. Sabía que Luthor guardaba las porquerías de Brainiac, pero esto es ridículo. La verdadera pregunta es ¿qué los controla? Weiss usó su semblanza para invocar a Armagigas y ahuyentar a los robots que se acercaban. ¿Sí? Nora aplastó la cabeza de un robot contra su cuerpo con su martillo. Brainiac nunca fue tan hablador. Eso fue preocupante. ¿Ha logrado Luthor apoderarse de la tecnología de Brainiac? Habían llegado cuando Ruby les envió un mensaje pidiendo ayuda. Como idiotas, se precipitaron al edificio del X-Corp sin informar a la Liga de la Justicia. Jan había llegado para reventar cabezas y patearle el trasero al idiota calvo que había lastimado a su hermanita, solo para ser atacada por estos Pennybots. Bueno, su número está disminuyendo, así que eso significa que los estamos reduciendo. Pirra pateó su escudo y lo clavó en el pecho de uno de sus atacantes. O simplemente nos están dando una falsa sensación de seguridad, murmuró Blake. ¿Alguna vez lo pensaste? Eres un poco pesimista. Jaune abrió la puerta de la escalera mientras Ren entraba, tomando la delantera. Vamos, Ren. Las damas primero. Siguieron el ejemplo de Ren y subieron corriendo. Si Luthor estaba escondido en algún lugar, sería en su ático. El eterno enemigo de Superman tenía un ego demasiado grande para esconderse en un refugio subterráneo.
¿Entonces vamos a hablar de los cuerpos? Preguntó Nora en voz baja mientras subían las escaleras. Porque alguien tiene que tocar ese tema algún día. No deberíamos darle vueltas a ese tipo de cosas, respondió Ren con los ojos entrecerrados. Habla por ti. Jaune blandió su espada. Les cortaron la cabeza a todos, tío. ¿Desde cuándo Brainiac hizo eso? Eso preocupó un poco a Jan. Habían descubierto cadáveres tras cadáveres del personal humano en el edificio, todos con la cabeza desaparecida. Era absolutamente morboso y le dejó un nudo en el estómago. ¿En qué se había metido Ruby? Llegaron a lo alto de las escaleras y agarraron las armas. Prepárense para cualquier cosa, les susurró Ren a los demás, y asintieron. Abrió la puerta, apuntando con Stormflower a cualquier posible intercepción, pero se detuvo en seco ante lo que vio. Le costó todo a Jan no vomitar como lo hizo Jaune. Todas las cabezas del edificio estaban apoyadas contra la pared, con cables que salían de los muñones y se extendían por el pasillo. Estaban en hileras ordenadas y espaciadas uniformemente, organizadas ante todo este horror y derramamiento de sangre. ¿Qué carajo? Preguntó Jan en un susurro sin aliento. ¿Qué demonios es correcto, amiga? Nora apretó los dientes y señaló hacia adelante. Y ya veo a quién tenemos que hacerle esa pregunta. Jan siguió su mirada y vio a Luthor. Llevaba una bata manchada de sangre y tenía los brazos empapados de sangre. Tenía la mirada perdida mientras la sangre le corría por la cara. ¿Qué le pasó? Preguntó Pirra con los brazos temblorosos. Eso que tiene en la cabeza, de repente, los ojos de Luthor cobraron vida y gritó. Su grito fue tan horrible que parecía provenir de lo más profundo de su alma. Xiaolong. Por favor, ayúdame. ¿Ayuda? ¿Lex en serio pedía ayuda? Me dejaron sin control, pero puedo sentirlos. Por favor, por el amor de Dios, mátenme. No puedo volver a perderme en ellos. ¿De qué demonios está hablando? Gritó Jaune detrás de ellos. ¿Qué demonios es esto? Por favor. Jan ya no lo soportaba. Lo veía en los ojos de Lex. Su mirada suplicante y desesperanzada revelaba que sufría una agonía constante y temía perder un segundo más de vida. Ruby probablemente diría que tiene que haber otra manera. Pero ella no era su hermana. Rígidamente, Jan dio un par de pasos hacia adelante y luego le arrancó la cabeza a Luthor de un puñetazo. La cabeza se estrelló contra la pared, explotando en una lluvia de sangre, huesos y metal. Su cuerpo cayó al suelo y todos quedaron en silencio. «Jan, ¿qué hiciste?», susurró Blake, con los ojos muy abiertos mientras miraba el cuerpo de Luthor. Antes de que pudiera responder, oyó que se abría una puerta y se le erizaron los pelos de la nuca. «Agáchate». Ella y los demás se lanzaron al suelo cuando algo cortó el aire. Weiss fue un segundo demasiado lento. Oyó el sonido del metal cortando huesos y músculos mientras Weiss gorgoteaba sangre. Jan levantó la vista y vio cómo Weiss era empalado en la pared izquierda. La espada era de Penny. «Saludos». Jan se puso de pie y miró a su atacante. Fue horrible. Era Ruby, pero no. Su ropa estaba rota y ensangrentada, con cicatrices visibles en su piel pálida. Llevaba la pierna derecha descalza y sin medias, y Jan vio que tenía un punto sangrante alrededor de la mitad del muslo. El tono de piel era diferente. Una pierna completamente distinta estaba unida al cuerpo de su hermana. Sus brazos ahora eran los de uno de los drones de Brainiac, y el frente estaba rasgado para revelar un abdomen sólido, negro y asexuado que parecía soldado a la carne alguna vez perfecta de su hermana. Pero lo peor fue la cabeza. La parte derecha era de Ruby. Tenía su pelo corto, rojo oscuro, y su brillante ojo plateado. Pero a la izquierda, justo encima de los labios, estaba la cabeza de Penny. Estaba cosida allí, con sangre corriendo por su rostro mientras su cabello naranja se balanceaba con el rojo de Ruby. ¿Ruby?, preguntó Jan, y la cosa que se parecía a su hermana sonrió. En cierto modo. Me alegra verte, Jan. Esa voz era como una mezcla extraña y distorsionada de la de Ruby y Penny filtrada por un robot. Penny y yo nos sentimos mucho mejor. Mataste a Weiss. Gritó Blake mientras ella corría hacia adelante. Blake, ¡No! Pero era demasiado tarde. Blake no escuchaba a nadie. Se abalanzó sobre Gumball Shroud, lista para atravesarle la cara. Pero, en cambio, giró para revelar a Kristen Rose. Se movía como Ruby, bloqueando fácilmente a Blake. Blake, usando su semblanza, creó un clon y permitió que la criatura lo cortara mientras ella se colocaba detrás, lista para atacar. Jan observó con horror cómo otra espada de Penny salía de su espalda.
Apuñaló a Blake en el hombro, mientras que otras dos se le clavaron en el estómago y el pecho, inmovilizándola contra el suelo. Hora de entrenar. La criatura soltó una carcajada mientras se lanzaba hacia adelante. Todos se prepararon para luchar contra el horror. ¿Qué eres? ¿Qué le hiciste a Ruby? Gritó Jan mientras usaba a Ember Celica para bloquear un feo corte en su cara y disparaba un cartucho al pecho de la criatura. Creó un agujero de circuitos y sangre, pero pronto se recompuso con cables. Soy Ruby y soy Penny. Somos una. Respondió mientras la apartaba de una patada. Continuó luchando contra los ataques combinados de Pirra, Nora, Jaune y Ren. Cada espada se movía como si tuviera mente propia, bloqueando el cuerpo principal mientras atacaba desde diferentes ángulos. Incluso usaba la apariencia de Ruby para moverse por la habitación y esquivar los ataques antes de que impactaran. Y quiero que te salves. Esto era una locura. ¿Esta cosa ya no era su hermana? Luthor, Ruby, ¿qué hiciste? Sabía que su hermana estaba desconsolada por la muerte de Penny y la quería de vuelta, pero nunca fue así. No podía ser. Simplemente podía. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Jaune dejó escapar un gorgoteo húmedo. Estaba de rodillas, arañándose la garganta, que ahora lucía un profundo corte en la tráquea. Jaune. Pirra fulminó con la mirada a la cosa. Puta. Soltó sus armas y Jan observó cómo su cuerpo brillaba. Su semblante. La cosa se detuvo en su lugar, frunciendo el ceño mientras su cabeza también comenzó a brillar. Ese ceño fruncido duró 2 segundos antes de que la parte de la cabeza de Penny explotara, y sus metrallas destrozaron lo que quedaba de la cabeza de Ruby. El cuerpo de la cosa se mantuvo erguido por un segundo antes de caer hacia atrás, mientras sus armas caían inútilmente al suelo. Jaune. Pirra corrió al lado del joven y rompió a llorar. Está muerto. Jan sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Todo este horror, sus amigos y compañeros, e incluso su hermana estaban muertos. ¿Y para qué? ¿Por Penny? Ninguna amiga valía todo esto. Tenía que hacerse, dijo Ren con tristeza. Jan, Ren, cállate. Se limpió la cara. Por favor, cállate. Necesito un minuto. Ren estuvo a punto de decir algo, pero Nora le tapó la boca. Sí, lo entiendo. Mira, vamos a ver si podemos contactar con la Liga de la Justicia. Necesitan ver esto. Y con eso, los dos comenzaron a alejarse. Jan se sentó allí, agarrando sus rodillas contra su pecho durante lo que pareció una hora. Ella solo ayudó a matar a su hermana. ¿O su hermana ya había muerto antes de que todo esto sucediera? Era difícil saberlo, y dudaba que cualquiera de las dos respuestas la hiciera sentir mejor. Pero al menos se acabó, algo atravesó la carne y Pirra jadeó. Jan levantó la vista y vio una espada atravesando la espalda de Pirra y el cuerpo de Jaune. Era una de las espadas de Penny. ¡No! Se puso de pie y sintió otra cuchilla de Penny en la garganta. Sintió otra en la nuca, lista para decapitarla en un instante. Gracias, Jan. La voz provenía del cuerpo inmóvil de lo que una vez fue su hermana. De repente, una columna de llamas rojas con un centro verde oscuro emergió de su cuello. Ese dispositivo periférico que una vez fue mi cabeza era bastante engorroso. Este nuevo diseño hará el proceso más eficiente. La parte superior del cuerpo se elevó y se puso de pie. Ni siquiera se tambaleó al levantar a Crescent Rose, acercarse al cuerpo de Pirra y traerlo de vuelta, y le cortó la cabeza. Las lágrimas de Jan cayeron, y sintió que la ira y el horror la invadían, pero no pudo pronunciar palabra alguna. La criatura atrapó la cabeza de Pirra y la colocó sobre el muñón que una vez contuvo la suya. Unos cables diminutos salieron y se adhirieron a la nueva cabeza, enterrándose profundamente en la carne y deslizándose visiblemente por debajo. No, ¿qué carajo está haciendo? Pirra abrió los ojos y soltó un grito justo antes de que su cabeza entera estallara en llamas. La piel quedó carbonizada y dejó al descubierto el esqueleto que se encontraba debajo, antes de que éste desapareciera entre las llamas, dejando solo un muñón en llamas, como si nunca hubiera habido una cabeza allí. Entonces, para horror de Jan, la voz de Pirra provino de la cosa. El archivo de Pirramicos ya se ha descargado. La cosa soltó una carcajada, volviendo a la aterradora mezcla de Ruby y Penny. No te preocupes, Jan. Sus datos ya están intactos en mi sistema. Y pronto, tú y los demás se unirán a ella. Levantó su mano derecha como si estuviera preparando una orden. Y seremos hermanas para siempre. Yang Xiaolong dejó escapar un solo grito antes de que le cortaran la cabeza cuidadosamente. XXXXXXX no fue tu culpa.
Podría haber hecho algo, dijo Víctor Stone apretando los dientes mientras miraban por la ventana de su javelín lo que una vez fue el pueblo de Sleepy-Hollow. Los edificios y árboles eran ahora ruinas, pues enormes cables emergían del suelo y serpenteaban, zumbando con energía verde y roja. Entre los cables, pero centrados principalmente alrededor de la nave Brainiac, nuevamente activa, había un ejército de Pennies, que se contaban por cientos, si no miles. Ocurrió en cuestión de días. Ruby, o Penny, mataron a sus amigos y familiares antes de dirigirse directamente hacia la nave derribada de Brainiac. Mataron a los miembros de la Liga que custodiaban la nave antes de que se diera la alarma y se pusieron a reactivarla. Para cuando la Liga de la Justicia tuvo una idea de lo que había sucedido y formuló un plan, ya habían producido en masa un ejército y habían matado a los residentes de la ciudad. A cada uno de los cuerpos les faltaba la cabeza y fueron arrojados a un pozo en las afueras de la ciudad, probablemente para su posterior eliminación. Lo hecho está, dijo Superman por el intercomunicador. Volaba junto a ellos y su voz carecía de la jovialidad o tranquilidad que normalmente habría tenido. Solo importa que la detengamos. Es más fácil decirlo que hacerlo. Gruñó Batman desde la cabina. Hablé con el creador de Penny y con otros tantos supercientíficos en camino. Sea lo que sea, no es Penny ni Ruby. Si a eso le sumamos el código de Brainiac y un cambio de contraseñas, no tendremos forma de desactivarlo remotamente. Víctor estaba a punto de decir algo sobre el cinismo de Batman cuando notó algo. ¿Qué demonios? Su ojo robótico enfocó la entrada de la nave de Brainiac mientras una nueva figura salía. Montaba un caballo mecánico, hecho de metal negro y ojos de cristal rojo. La figura que lo montaba era una amazona sin cabeza, vestida con un traje de cuero oscuro que le cubría todo el cuerpo, con destellos verdes de neón en brazos y piernas, que convergían en una rosa roja en el centro del pecho. Una llama roja y verde en el centro brotaba de donde debería estar la cabeza, con llamas verdes más pequeñas que bordeaban sus hombros de 3 en 3. La deshilachada capa roja de Ruby colgaba de su cuello y ondeaba al viento. Las armas de Penny flotaban tras su espalda, listas para atacar. Sostenía la guadaña de Ruby en la mano derecha, y para horror de Víctor, la cabeza de Ruby a su izquierda. Parece que salió, gruñó Batman. Prepárense para un ataque. La cabeza de Ruby abrió los ojos y la boca, y empezaron a salir llamas. Soltó una carcajada casi aullante, apuntando hacia su avión con su guadaña. Los robots Penny alzaron la vista y, de un salto, comenzaron a volar con cuchillas desprendidas de sus espaldas. La visión de Víctor se volvió verde y vio una figura digital, que era Penny a su lado izquierdo y Ruby a su izquierda sonriéndole. Me temo que tu sistema ahora nos pertenece, Vic. RR. Maldita sea, ni siquiera podía hablar. Batman gritaba algo mientras las manos de Víctor se movían solas, hundiéndose en el panel de control y destruyéndolo. No te resistas, Vic. Después de todo, soy el héroe que intenta salvarlos a todos. Víctor se obligó a levantar la cabeza justo a tiempo para ver cómo lo que una vez fue el cuerpo de Ruby les lanzaba la cabeza. A solo unos metros del morro del javelín, explotó en una columna de fuego. Lo último que vio Víctor antes de ser subido fue el frente del jabalín prácticamente desintegrándose. XXXXXXXX el arma miserable miró hacia el servidor central y quedó satisfecho. Era más alto que cualquier edificio del mundo, se extendía hasta la atmósfera superior y era tan ancho como la ciudad que una vez fue Sleepy-Hollow. Los circuitos y cables verdes parpadeaban y zumbaban con actividad mientras el metal oscuro se pulía hasta alcanzar un brillo casi de espejo. La mitad de los robots de Penny se encargaban del mantenimiento, mientras que la otra mitad seguía eliminando los cuerpos que una vez albergaron los datos de sus amigos. Ahora vivían eternamente en el servidor central, que jamás sería dañado por fuerzas externas. Sabía que la alianza alienígena reunida venía a tomar represalias, pero había reestructurado las defensas de la Tierra bajo su mando. Sería sencillo eliminarlos a todos. Pero ella, que una vez fue Ruby Rose y Penny Polendina, tenía planes. Pronto, remodelaría la Tierra para convertirla en una supercomputadora gigante. El núcleo terrestre proporcionaría una fuente de energía adecuada, mientras que los minerales de las ciudades ahora abandonadas tendrían suficientes recursos para extender cables y circuitos masivos bajo tierra. Una vez hecho esto, crear un ejército de Penny sería pan comido. Nos elevaremos a las estrellas, exclamó para sí misma, mientras la cabeza de Ruby Rose movía los labios con alegría con cada palabra. Después de todo, hay tantos amigos que necesitan ser salvados.
Pronto, dentro de 200 años, toda la vida consciente estará salvada y será eterna. Aunque realmente necesitaba hacer algo con esos cielos rojos y las tormentas eléctricas que seguían ocurriendo. Ninguno de sus sensores podía explicarlo, y ninguno de los archivos de los miembros de la Liga de la Justicia tenía una solución. Parecía desafiar la lógica. Lo siento, pequeña, pero no puedes salvarlos a todos. Qué extraño. Un nuevo amigo que había sido completamente invisible para sus sensores. El arma detestable se giró y observó al recién llegado. Todos sus sensores, incluyendo un análisis de ADN, indicaban que era Bruce Wayne, Batman. Pero estaba vestido extrañamente. Parecía llevar un traje negro con tirantes al frente y hombreras puntiagudas. Tenía su capucha habitual, pero ahora un círculo de púas le rodeaba la cabeza y le cubría los ojos. La parte inferior del rostro que revelaba su máscara tenía la piel blanca como la tiza y una sonrisa inusual. Pero no era momento de ser grosera. Agitando su mano libre, la arma desagradable gritó: «Saludos. Saludos, nuevo amigo. Lo siento, pero eres un poco raro. Cada circuito dentro de mí me dice que eres Bruce Wayne, y sin embargo no lo eres porque el archivo de Bruce Wayne está en el servidor». El extraño amigo sonrió aún más. «Verás, eso es lo curioso, soy Bruce Wayne, pero no el que conoces. Por favor, explique. Tu mundo es solo parte de algo llamado el multiverso oscuro. Un mundo que no está destinado a perdurar porque el universo de arriba, bañado en luz, jamás lo permitirá». El Bruce que no era Bruce señaló hacia arriba para enfatizar. «Tu mundo se derrumbará tarde o temprano. Todos tus intentos por salvar a todos habrán sido en vano». Frunció el ceño ante eso. Sus sensores le decían que este nuevo ser no mentía, y al revisar los datos de los miembros de la Liga de la Justicia, algunos como Mr. Terrific confirmaron que su mundo formaba parte de este multiverso oscuro. «No es justo. Hice todo esto para salvar a mis amigos. Seguro que hay una manera de salvarlos a todos». El recién llegado simplemente rió. «Eso depende de si te unes a mí en un pequeño proyecto que tengo en mente. Únete y podrás salvar a todos los que quieras mientras sumergimos la luz en la oscuridad con nosotros. Vamos a dar a luz un nuevo multiverso de pesadilla, hermoso en su horror». Le ofreció la mano derecha. «¿Qué dices?». La arma miserable consultó consigo misma. Podría trasladar su servidor a una nueva ubicación, salvando así a todos los habitantes de su universo. Y al ayudarlo con su plan, podría cumplir las dos directivas principales de sus formas originales. Ruby Rose quería ser una heroína y salvar a todos. Penny Polendina quería tener amigos. ¿Qué mejor manera de tener más de un amigo en común? Podría subirlos a su nuevo servidor, más grande, y salvarlos de este propuesto reinicio multiversal. Nadie tendría que morir para dar paso a lo nuevo. Está bien. Dijo alegremente, con una amplia sonrisa en su rostro. Estrechó la mano de su amiga con entusiasmo. «Dime, nueva amiga, ¿cómo te llamo?». No parecía posible, pero la sonrisa de su nuevo amigo se hizo más amplia y se rió entre dientes. «Puedes llamarme, el Batman que ríe. XXXXXXXX ahora debo alejarme, porque ya he visto suficiente de este mundo. Un mundo nacido de dos pesadillas. Ruby Rose, cuya pesadilla es no poder salvar a su ser querido. Su mayor miedo es hasta dónde llegaría para salvarlo, y lo que sacrificaría para lograrlo. Penny Polendina. Su mayor pesadilla es no haber sido nunca una chica de verdad, sino una máquina que daba su mejor impresión. Esta pesadilla va de la mano con su mayor miedo, no saber qué es la verdadera amistad. Los acontecimientos de este mundo conducirán a su inevitable ruina. Pero qué futuro tan oscuro insinúa el visitante. Me preocupa. Pero ya no puedo pensar más en ello. Hay más mundos que observar. Una espiral interminable de pesadillas, nacida de seres en la luz, que se conforman con que esas pesadillas irracionales nunca se hagan realidad. Tal es mi deber. Tal es mi maldición. El fin. El último caballero del hombre infame XXXXXXXX. Dios mío, Bruce solo pudo mirar a su alrededor con horror mientras contemplaba la guarida de Omega. Era una habitación enorme que parecía extenderse kilómetros, con filas y filas de tubos de vidrio que contenían trajes y armas desgastados por la batalla a su izquierda, y computadoras, así como elegantes armas nuevas a su derecha. Sentado en la pared del fondo estaba el ser conocido como Salem, ahora un cascarón demacrado suspendido en el aire con tubos que bombeaban un líquido negro. Eso resolvió el origen de los soldados Grimm de Omega. Vaya. Es casi como tu cueva.
El Joker, aún solo una cabeza montada en un traje de robot con un disfraz de Robin, murmuró junto a él. Solo que en lugar de homenajes a sus aliados y aventuras, es trofeos de conquista. Bruce hizo una mueca. Había oído de Diana, Jan, Dick, Bárbara y Alfred que Omega era malo. Fue él quien emergió de la locura después de que la humanidad se uniera a la perdición, sumiendo al mundo en una locura y un caos mucho peores de lo que Luthor hubiera podido predecir. Le habían dicho que Omega era alguien a quien había entrenado. Y ve todo lo relacionado con su misión pervertido en este ser enfermo, a todos los que ha vencido, a todos los que les ha ganado. Bruce empezó a pasar junto a la vitrina. Allí estaban los disfraces de Sinestro, Cheetah, Scarecrow, Bizarro, todos los supervillanos a los que él y sus camaradas se habían enfrentado. Pero lo que lo hizo detenerse fueron los trajes de Cinderfall, Emerald Sustre y Mercury Black, pues los maniquíes que los llevaban tenían el cuero cabelludo de ambos, con carne en descomposición colgando de los bordes. Esto no era solo una señal de victoria sobre los enemigos de Omega. Era algo personal. ¿Qué les pasó, Joker? ¿Qué hizo que Omega fuera así? Por primera vez desde que se reencontraron, el Joker no sonreía. Estaba de pie frente a un contenedor que contenía su antiguo disfraz, con la mirada nublada por lo que posiblemente fuera nostalgia. La gente cambia, Bats, murmuró Joker con tristeza. A veces para mal. Pero Omega era uno de nosotros. Si de verdad son Batman para una época como esta, Bruce se detuvo y sintió que le temblaban las orejas. Joker, muévete. Pero ya era demasiado tarde. Unas bandas rosas los envolvieron, sujetándolos por completo mientras caían al suelo en montones. ¿Qué pasa?, gritó Joker, con una risita furiosa. ¿Es una trampa? Porque creo que es una No te resistas. Bruce relajó los músculos al darse cuenta de lo que lo ataba. Esto es Wayne Tech. Cuanto más te resistas, lo siento, Bruce. Unos pasos pesados resonaron frente a él. Bruce levantó la cabeza para ver lo que solo podía ser Omega. Ahora te sujetarán, te resistas o no. En mi tiempo libre, he estado experimentando con los inventos que dejó Lucius. Vestían una versión de su propio traje, pero había desaparecido el conocido símbolo del murciélago en el pecho. Ni siquiera tenían una abertura en la mitad inferior del rostro que mostrara algún atisbo de humanidad. El traje era completamente negro con líneas rojas que recorrían los brazos, las piernas y la cara hasta el pecho, donde lucía un símbolo Omega rojo. Es nuevo y mejorado. Como todo en este mundo. Omega lo agarró del cuello y empezó a arrastrarlo. Y pronto, gracias a mis esfuerzos, todos se salvarán. Oigan, oigan. ¿Podrían al menos decirme cuál es la palabra de seguridad?, gritó Joker tras ellos mientras salían de la guarida. Me alegra que hayas venido. Estaba esperando, con la esperanza de que vinieras después de que Tyrion dijera que dejaste las ciudades remanentes. Parece que ni siquiera Jan pudo convencerte de que perdieras la esperanza. Con furia, Omega le arrancó la máscara a Bruce y le recorrió la barbilla con el dedo. Mírate. Fresco y nuevo, sin la mancha de este mundo demente. El original hizo un trabajo excelente con su máquina de clonación. Siguieron desnudando a Bruce mientras se dirigían a otra sección de la base. Mientras tanto, Bruce intentaba descifrar la identidad de Omega. Era alguien a quien había entrenado y que medía menos de 1,65 metros. Podría haber adivinado el sexo por el disfraz, pero el agarre y la forma de andar sugerían que Omega era mujer. ¿Un T-Row? ¿Cassandra Cain? No, demasiado alta, tengo celos. Omega abrió una puerta y Bruce vio que contenía la silla de Mobius conectada a varias máquinas con cables. No tienes que lidiar con las cicatrices. Mis cicatrices cuentan una historia, y hubo un tiempo en que pensé que nunca las tendría. Pero este universo tenía otros planes. Renací en esta habitación, ¿sabes? Empezaron a atarlo a la silla. Me odias, lo sé. Pero no te preocupes. Aprenderás que tengo razón. Esta silla reescribirá tu mente, te hará ver la verdad como yo la vi, y ambos podremos ser los héroes que este mundo necesita. No. Bruce levantó la cabeza de golpe al ver al Joker correr hacia Omega, ahora libre de ataduras y con un brillo de locura en la mirada. Te mataré. Omega extendió la mano hacia atrás y sacó una vara negra. Esta se extendió y una gran guadaña de metal negro brillante emergió de la parte superior. Joker. ¡No! Retrocede. Gritó, pero ya era demasiado tarde. Omega usó la guadaña para cortarle los dos brazos robóticos al Joker antes de que la guadaña se transformara en un rifle que apuntaba al pecho del Joker.
Hazme un favor y muere de verdad esta vez, payaso, disparó Omega, lanzando a Joker hacia atrás, haciéndolo caer al suelo, inmóvil salvo por alguna contracción ocasional. ¿Por qué? Preguntó Bruce apretando los dientes. Oh, no te sientas mal por él, Bruce. Murió como él quería, luchando contra Batman. Batman soltó una risita sin humor. No eres Batman. Bruce Wayne, el original, se avergonzaría de ti. Por primera vez desde que se conocieron, Omega pareció erizarse. ¿Qué dijiste? ¿Me oíste? El Joker era más Batman que tú, maldito seas. Le gritó Bruce a Omega, apretando los puños al acercarse. Mírate. Mira lo que le has hecho a Gotham. Al mundo. Mataste a Alfred. Mataste a Jaume, Pirra y Weiss. Incluso mataste a Damián. ¿Y para qué? Para controlar. El verdadero Bruce Wayne se avergonzaría de ti. G. Omega tomó su máscara y empezó a subírsela. Vaya, qué curioso que digas eso, a Bruce se le encogió el corazón al mirar a la mujer frente a él. Sus ojos plateados lo miraban fijamente. Su rostro estaba cubierto de cicatrices por cortes y tenía tejido cicatricial de quemaduras a los lados de la cabeza. Tenía un profundo corte en la garganta y en la frente una cicatriz con la palabra condenación. Pero aún así la reconoció. Omega, Ruby Rose, rió entre dientes ante su reacción. Considerando que él fue quien me enseñó la verdad. Dios mío, Ruby, Bruce se humedeció los labios. Jan, dijo que eras, XXXXXXXX cuando Batman abrió la puerta, murmuró Jan mientras daba otra calada a su cigarrillo. La gente que intentábamos salvar entró en tropel. Lo atacaron con cuchillos y garrotes, y tanto Ruby como Damián saltaron para salvarlo. Pero esa zorra de Emerald y ese cabrón de Mercury, soltó un suspiro cansado, mientras el humo le salía por la nariz. Las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Mataron a Damián y redujeron su aura a la nada. Cinder estaba allí y le dijo a la multitud que la rescatara mientras esos dos sujetaban a Ruby. Lo que le hicieron, XXXXXXXX muerto. No, no muerto. Bruce, en sus últimos momentos, se encargó de ello. Ruby se burló mientras continuaba. Pero me destrozaron. Me destrozaron de todas las maneras imaginables. Me llevó años recuperarme de eso. Pero no fue por magia ni fosas. Ni siquiera mi aura pudo ayudarme mucho. Lo que me trajo de vuelta, fue la misión. La simple idea de que el mundo solo tiene sentido si lo obligas. Bruce conocía esa misión. Era la que había decidido seguir después de aquella fatídica noche en el callejón del crimen. El mundo, el universo, me lo había estado diciendo desde que Brainiac destruyó Remnant. Que el universo, lleno de tanta locura, solo tendría sentido si el héroe adecuado lo obligaba. Pensé que podría ser un héroe siendo un cazador, como mamá. Pero el universo no necesitaba un cazador. Una humanidad que eligió la perdición en lugar de la esperanza no necesitaba a Ruby Rose. Ruby se puso la máscara y Omega se paró frente a él una vez más. Necesitaba un Batman para poner orden absoluto. Por eso maté a Darkseid, Bruce. Por eso voy a usar la ecuación antivida. Por eso me convertí en Omega. Soltó una risita mientras le acariciaba la cabeza. Voy a salvar el mundo. No. Miró a Ruby con enojo y dijo, te detendré. He venido hasta aquí y te detendré. ¿Me oyes? Sí, porque Batman siempre gana, ¿verdad? Ruby lo señaló con el dedo. Pero no lo olvides, yo también soy Batman. Y solo llegaste hasta aquí porque yo quería. Necesito un sucesor, y con lo joven que eres, serás el indicado para el puesto, cuando veas la verdad. Nunca seré como tú. La miró implorante, intentando descifrar si había algo de esa linda niña idealista en ella. La niña que quería ser una heroína y se mantenía positiva sin importar los horrores que enfrentara. Ruby, por favor, no hagas esto. No tienes por qué hacerlo. Ahí es donde te equivocas, Bruce. La voz de Ruby no contenía alegría. Era triste y compasiva, quizá tanto para ella como para él. Sí, y te volverás como yo. Últimamente se me da bien cambiar de opinión. Sacó un control remoto mientras se alejaba y presionó el botón mientras la silla comenzaba a zumbar con actividad. Estaré arriba cuando te despiertes. Ruby. Ruby, escúchame, por favor. Piensa en tu hermana. Tus amigas. Pero los gritos de Bruce cayeron en oídos sordos cuando Ruby cerró la puerta.